a introducir esta semana. Vamos a recapitular un poco, doctor, las personas que califican para esta demanda, porque hay una tendencia a la discusión y me preguntan y le preguntan a la doctora Laura y yo lo que hago es remitirlos al video muchas veces para mí mismo, para poder ser apropiado cuando los muchachos me pregunten. Tengo entendido que es personas que su noriturapir hayan sido marcados con la primera casilla. No. La manera que hicimos la definición del colectivo, todos cubanos que son aplicantes de admisión debajo del estatuto que no fueron admitidos, So, esto es gente que son arriving, que llegan a la frontera o que están presentes sin admisión. So, esto fue en propósito para incluir lo máximo, y que no fueron admitidos con un visa, básicamente, primero. Dos, que salieron de la custodia de migración después del 12 de enero de 2017, So, alguien llamó que estaba acá ya como 10 años y él no podía ser parte, porque todo el argumento de esto es que, mira, cancelaron el pie mojado y tenemos este grupo, esta población de gente que no tienen en dónde irse, ¿no? Porque no van a Cuba y están acá. Tres, que salieron de la custodia de migración antes de tener orden de deportación, So que la corte está pendiente o lo van a comenzar en el futuro en algún momento, porque mucha gente no tiene NTA. Algunos tienen NTA, pero nunca fue sometido a la corte, o no tienen cita de corte, están esperando 2-3 años, nunca han tenido cita de corte. Y 4, que aplicaron el ajuste cubano con UCIS y fueron denegados por falta de parol. Y esto es muy importante, porque esta distinción de arriving alien o no determina quién tiene jurisdicción de la aplicación. So, si estás en proceso de deportación activo y eres arriving alien, UCIS puede escuchar su aplicación. Si no eres arriving alien, es la Corte de Inmigración. Pero si no estás en proceso de deportación, que no hay caso activo, todo el mundo puede aplicar a UCIS. So, tenemos cierta gente que no son arriving alien, pero nunca fueron puestos en la Corte de Inmigración y tenían derecho a aplicar con UCIS. Y tenemos... Doctor, déjame hacerte una pregunta, porque te vi leyendo el monitor. ¿Tú tienes por escrito eso? Te necesito dar la copia de la demanda. Mándamela, no, resumida, para poder ponerlo como claqueta. Para poder ponérselo a los muchachos siempre, como claqueta en cada programa. So, déjame decirte en una manera más simple, que son aplicantes, que usted aplicó con UCIS y UCIS tuvo jurisdicción y denegaron su caso por falta de parol. Si la denegación de UCIS dice que no, usted necesitaba aplicar con el juez de inmigración, no podemos incluirte. Dos, que llegaste, que te soltaron de detención después del 12 de enero de 2017 sin orden de deportación, con un proceso pendiente o esperando que el proceso comience, básicamente. So, típicamente preferimos arriving aliens porque UCIS siempre va a tener jurisdicción de la aplicación del ajuste, siempre. Usted puede tener orden de deportación y aplicamos a UCIS para el ajuste, no importa. Solamente que estás presente en Estados Unidos. So, esto es otro tema, pero por ejemplo, yo tengo clientes cubanos que eran residentes y llegan al aeropuerto, son arriving aliens, le dan orden de deportación porque tienen algún delito y podemos aplicar la residencia de nuevo con un perdón, con UCIS, sin estar en la Corte de Inmigración. Yo tengo un cliente que 15 años tiene un orden de deportación y le vi, él quería reabrir la orden de deportación y le dije, ¿para qué? Aplicamos el ajuste. Usted pudo aplicar el ajuste todo este tiempo.
Esto es un sistema de inmigración que no tiene sentido, porque son... Qué interesante eso, sí, porque yo tengo un amigo, que un juez le puso carrera criminal y le dieron 6 meses y un día por tickets de tránsito, por tickets de parqueo y tickets de tránsito. Le pusieron carrera criminal, la persona cumplió y salió destruido y decidió irse del país. Se fue a México con una novia y tal y cual. Y le fue mal con la novia allá, regresó y es algo parecido. Y el hombre es residente ahora. Yeah. Y a él le habían quitado su residencia. Es que mira, hay muchas reglas en la ley de inmigración que no tienen sentido, que no tienen common sense. Y hay resoluciones. Ese es un sistema que es muy quebrado. Y un problema ahora con el Congreso es que los republicanos no quieren hacer nada para ayudar a los inmigrantes. Así hicieron Obama también, ¿eh? Con Obama siempre, por 20 años. Y Bush quería hacer algún tipo de cosa, pero la gente en el Senado y el Congreso, que eran republicanos, no querían ayudar a nadie. Estamos esperando ya 21 años algún tipo de reforma de arreglar este sistema que está fregado, dañado, quebrado en todas maneras, en muchas maneras. Mark, vamos a hablar, nunca me ha gustado hablar de dinero, pero hay que hablar de dinero. ¿Cuánto cuesta la demanda? Estamos cobrando $2,000 a la persona. Si son familias, damos descuento, porque esto es mucho trabajo y necesitamos pagar la luz, básicamente. Todos. En este momento, estamos como poniendo los frenos un poco para nuevos demandantes. Vamos a tratar de incluir como 20 más esta semana y ver qué dice la jueza, porque en este momento el gobierno va a estar en oposición de agregar más gente. ¿Ok? Necesitamos ver qué dice la jueza, porque yo no quiero decirle a la gente, mira, firme, y después dicen que, ok, ya, para. Pero esto es el punto. Ni importa si certifican el colectivo, si el gobierno está ofreciendo I-94 a la gente para quitar gente del caso, necesitamos siempre un representante del colectivo, una persona individual que tiene interés en la resolución para que pueda negociar el caso. ¿Ok? Eso siempre va a ser requerido. Puede ser que en el futuro necesitamos más gente. Pero en este momento necesitamos un poco de tiempo. 20 personas, 20 demandantes más y vas a... Bueno, vamos a ver, porque vamos a tratar de incluir la nueva gente, que es como 20, puede ser como 18, estoy diciendo generalmente, porque ya tenemos 43 en el caso. Y básicamente van a dar el parol a 42 y dejar solamente una persona en el caso. Necesitamos más gente. Vamos a agregar más. Y en ese nuevo grupo hay algunos que son arriving alien, algunos que no. Yo creo que al máximo van a dar una oferta a los arriving aliens, pero no a la gente que no son arriving aliens, que son la segunda casilla de presente sin admisión. Y estamos tratando de convencer a la jueza que no hay diferencia entre los dos, que debajo del estatuto son la misma gente, y estas distinciones artificial inventado por inmigración, que no debes aceptar eso, que es tan incorrecto. Esto es técnicamente, estos juicios estas vistas son netamente administrativas, no son públicas y contradictorias. Exactamente. Decisiones del BIA, regulaciones. Regulaciones están publicadas por la agencia administrativa, no por el Congreso. El estatuto es por Congreso. Si el Congreso dice una cosa, la agencia no puede decir algo en contra. Y muchas veces ellos publican regulaciones que son ilegales. Vamos a argumentar que, mira, esto es solamente una división y históricamente esto fue el propósito,
de esta división y no tienen nada que hacer con este caso. Y en el extento que sí aplica en una manera, es ilegal, que no pueden hacer esto, que es en contra del estatuto. Qué bien, qué bien, qué bien. So, las cosas se complicaron un poco, pero No, pero no, estamos, hay esperanza, hay esperanza. estamos resolviendo por mucha gente, por muchas, ¿ok? Y yo creo al fin de día que vamos a tener una resolución más grande y yo quiero incluir toda la gente posible. Mark, de estos 20 aplicantes nuevos que entran, de ser positivo, que la jueza diga, sí, parol para todo el mundo. Esto Bueno, crearía una jurisprudencia con todo aquel que tenga estos mismos casos o para los I-220A. ¿Modificaría esto? sí y no, porque estamos pidiendo un colectivo de todos los cubanos en esta posición. So, la orden del juez va a estar en favor de ese colectivo, de todo ese mundo. Argumentar que esto aplica en otros casos puede ser hecho, pero no es absoluto. So, por ejemplo, si estás en la Corte de Inmigración y ganamos este caso en el Corte Federal, esta jueza no tiene poder de controlar la resolución en la Corte de Migración. En verdad, lo que necesitamos hacer es ganar en la Corte de Apelación del Circuito 11. Porque si ganamos allá, todo el mundo que vive en Florida, Alabama, en Georgia, no importa si es parte del colectivo, estás en la Corte de Migración o si eres nicaragüense o cubano o lo que sea, todos benefician. Porque en ese momento, la Corte de Apelación del Circuito 11, ellos son la autoridad final en estos tres estados. Y encima de ellos es la Corte Suprema, pero ya básicamente ellos son la autoridad final. Te voy a hablar del I-220B. A partir de todo esto que me has dicho, las personas que están en deportación, no las personas que están en deportación en ausencia, porque estas ya sabemos que pueden reabrirlo. Los que tienen I-220B y son de estos cubanos que han llegado, ¿pudieran entrar de una u otra manera en esta demanda? No, eso es el segundo proyecto. Necesitamos ganar el primero, ¿ok? Y el I-220B, la orden de supervisión, que están diciendo que usted tiene una decisión de deportación final y te estamos dejando en libertad. Eso no es un parol, no hay ninguna manera en este mundo que es un parol, por ley, porque ellos están autorizados por dos secciones de ley completamente diferentes. La pregunta es si usted que recibió un I-220B lo recibió legalmente, porque a veces dan el orden de supervisión a gente que no caían debajo de esa provisión de ley. So, por ejemplo, un problema son la gente con MPP que pierden el caso y regresan durante el periodo de 30 días de orden de deportación. Y después llegan a la frontera de nuevo, mira, yo quiero aplicar el asilo, y la gente entra en el país con un orden de supervisión. Eso es algo que pensamos que es completamente ilegal y imposible, que no hay manera que puedan hacer eso. Y tenemos un caso en la Corte Circuito 11 que fue argumentado unas semanas pasadas por uno de mis socios, Anthony Domínguez, que es abogado de Domínguez en Instagram. Él argumentó ese caso. Él argumentó ese punto en la Corte Federal del Circuito 11 en un caso diferente. Era una persona de Salvador, estaba aquí muchos años en el pasado, la audiencia de la corte estaba pendiente y ella dijo que mira, yo no voy a ganar y se salió. Y después la corte le dio orden de deportación en inocencia y regresó unos años después. Y le pusieron ella en orden de supervisión. So, unos años pasados dijeron,
mira, señora, estás debajo de esta orden de deportación, necesitas irte ya. Y hicimos una petición de habeas corpus en la Corte Federal diciendo que no puedes deportar a esta señora. Ella no tiene orden de deportación. Fue ejecutado. Ya estaba afuera. El hecho que estar afuera es ejecutación de la orden de deportación. Y cuando ella regresó, lo que ustedes necesitan dar a ella es una entrevista de miedo razonable. Para la segunda vez cuando una persona llega. Y si ganamos este punto, podemos argumentar los cubanos que están aquí en Miami, en la Florida, Alabama, Georgia, no deben estar debajo I-220B. Si regresan, por ejemplo, estás en MPP, te dan un orden de deportación y te ponen en México. Y el juez siempre decía, vamos a resolver sus 30 días para apelar. So, el orden de deportación no estaba final en el momento que usted salió y después se hace final cuando estás afuera. El gobierno están diciendo desde todo este tiempo de MPP con Trump que usted nunca ejecutó ese orden de deportación y que lo pueden usar de nuevo. Eso es completamente falso. La ley no funciona así, no debe. ¿Será entonces por eso que personas que bajo el MPP perdieron sus casos decidieron cruzar la frontera con orden de deportación y cuando ingresan al país le dan un I-220A? Esa persona puede... Era necesario dar el I-220A, no el B. Pero hay mucha gente que en regreso, después de perder su caso en MPP, le dan el 220B, el orden de supervisión. Y si le dan el I-220A, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Puede reabrir su caso? No, bueno, primero usted puede tener un castigo de 10 años o posible permanente, depende, porque hay otros. No, esta persona perdió el caso de él, lo perdió en corte. Sí. Perdió. Ya, eso la cosa es que usted pierde un caso de corte y sales del país. Hay un castigo de 10 años y no puedes regresar sin un perdón. Y si regresas ilegal después de ser deportado, es un castigo permanente de vida. Y la única manera de resolver es salir por 10 años y después pedir un perdón. No, esta persona... Esto es separado. Esto es un tema separado. Pero estamos hablando de alguien de MPP, perdió, regresa en el futuro en el puente de entrada y le dicen, mira, entra con orden de supervisión 220B porque están diciendo que estás debajo del mismo orden de deportación que antes. Eso es algo que creemos es ilegal. Y primero es tratar de tumbar ese orden de supervisión, el 220B. Y si eso funciona, ¿qué significa la manera de entrada? Bueno, necesita hacer un parol. Y después, en teoría, pueden aplicar. Pero después, la siguiente problema es si usted tiene un castigo permanente, un castigo de 10 años o lo que sea. Esa gente está en una posición extremadamente feo. ¿Y tienen I-220A en estos mismos escenarios? ¿Qué se puede hacer con ellos? Si tuvieron orden de deportación, sí lo tienen, regresan ilegal, es posible que migración va a decir usted tiene un castigo permanente. No, pero le dieron una cuando se presentó nuevamente en el puente. Esta persona perdió su caso de asilo, perdió sus 3 cortes y perdió su apelación. No se puso que regresó a los Estados Unidos, se entregó a las autoridades y le dieron un I-220A. ¿Qué puede pasar con esa persona? Bueno, en teoría tienen un parol, pero tienen un castigo de 10 años porque tienen un orden de deportación que fue ejecutado. Si, por ejemplo, tienen esposos, esposas o padres que son residentes o ciudadanos, hay manera de pedir un perdón con el ajuste. Pero si no, necesitan esperar el 10 años y después aplicar el ajuste. Esto es otro un castigo muy feo que inventaron en el 96. El Congreso lo inventó. Básicamente, esto es muy importante que necesitan proponer la idea que el MPP fue ilegal completamente. Porque si hay manera de reabrir y tumbar la orden de deportación en completo,
Es de esa manera. Estos castigos no continúan. Pero esto no va a ser fácil. Esto va a ser muy costoso y arreglar uno de estos casos va a tomar años y años y años de pelea. O si la administración de Biden dice que mira, queremos cancelar MPP porque fue ilegal incompletamente, eso es una resolución. El problema es que hay estos casos del BIA que dicen en contra. So necesitan tumbar esas decisiones del BIA. So estamos en una problema muy fea porque con Trump hicieron mucho esfuerzo para legalizar el MPP y hay muchas paredes que necesitan ser tumbados. So, en este momento esos casos de MPP son muy sucios. No son limpios. Son duros, Mark, son duros. Yo sé que son duros. Mark, yo te agradezco tanto, como siempre. Vamos a dejar cosas para el miércoles que viene, para seguir dándole los miércoles al mediodía, porque realmente me entusiasma muchísimo poder conversar contigo, porque tienes una visión tan clara de por dónde andan los tiros, como se dice en buen cubano. Cuando tú sabes de dónde viene el tiro, no coges por ahí, te vas por allá. Yeah. Y esos son los glitches que hay que abrirle al sistema, ¿no? Para poder avanzar en estos casos. Sí, exacto. Mark Prada, señoras y señores, ahí tienen el número de teléfono de él, 20 personas más. Y sumando, no vamos a cerrarlo porque si estas personas logran y vamos al circuito 11, a la Corte de Apelación del circuito 11, entonces vamos a tener el beneficio todos los que están con I-2 20A y es una manera también de colaborar. Por favor, no dejen de llamarlo, tengan en cuenta los elementos que él dio para ellos, 786-703-2061. Gracias. Para otras consultas con la doctora Allen, con los doctor Allen, con la doctora Stas United o la doctora Jiménez, 786-470-7026, consulta virtual, que no es gratis, Barrera. Porque me llaman, no, porque los abogados le digo, oye, ¿qué tú te piensas? No, pero yo entiendo, vienen de un sistema donde tú vas al bufete colectivo, el bufete colectivo lo que te cuesta son 20 pesos, 30 pesos. No, aquí no, a ti te costó, a tus padres le costó la carrera mucho, estoy seguro que tú estás pagando todavía la tuya. Sí, eso es cierto. Un médico o un abogado es mucho dinero que tienen que invertir para graduarse en una universidad y pagar oficinas, aire acondicionado, paraligas. Encontrar paraligas en la actualidad, qué difícil, doctor. Sí. Paraligas serias y buenas y comprometidas. Eso es cierto. Difícil, Y que sean bilingües además. Qué difícil, por Dios. Bendiciones a todos. A los contadores, atención, grumetes contadores, pónganse en contacto conmigo, que hay un curso por ahí de alguien que quiere entrenarlos para que vayan cogiendo cancha, porque viene ahora la temporada de impuestos. Y alguien serio, por supuesto. Te quiero, Prada. La semana que viene nos vemos, Gracias. Un abrazo inmenso. Gracias a todos. Gracias.